Pesando el tiempo que ya se ha ido, tejiendo sueños con ilusión. Pienso en esta inédita y enorme historia de amor. Esta es la noche y el día de un corazón entre rejas, pero con alas enormes. A todos los presentes que darán realce a este evento cultural organizado por PEN Bolivia, cuya sede actual es la ciudad de Sucre. Saludo cordial y afectuoso a los panelistas para el conversatorio La Palabra Prohibida. Amigos e invitados especiales, sean ustedes bienvenidos a esta actividad cultural en la que tendremos la oportunidad de escuchar a periodistas de lujo y también a escritores con vasta trayectoria y reconocimiento a nivel nacional. Qué motivador, pero a la vez qué difícil y complejo es hablar en estos tiempos, aunque parece que siempre fue así, de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Libertad, libertad, palabra que tiene alas, pero a veces no puede volar. No puede volar libre. Sin ella, nada existe. Es derecho natural del ser humano y en una sociedad es derecho de carácter constitucional. Tema fascinante sin duda, que hoy abordaremos y abordarán además nuestros invitados para la ocasión. La libertad de expresión es el objetivo y el fundamento de la existencia de PEN Internacional. Iniciamos este acto con las palabras de circunstancia de la presidenta del PEN Bolivia, la señora Ana María Dip Muclet. Muchas gracias, Milena. Muy buenas tardes a todos. Me complace darles la bienvenida a este conversatorio que para nosotros tiene vital importancia en la coyuntura actual. Y pues decirles que a partir de ello, PEN Bolivia se une a las actividades programadas por PEN Internacional en conmemoración al 2 de noviembre, Día Internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas. Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades de 13 países en los cuales esta institución tiene representación para que puedan proteger a sus periodistas y proteger la libertad de expresión, pues consideramos que es la única forma de poder precautelar la democracia y la paz en el mundo. Muchísimas gracias a todos los presentes y damos inicio entonces al conversatorio. Corazón entre rejas, pero con alas enormes, pero con el alma viva. A continuación, tenemos el honor de presentar al distinguido escritor y poeta, además de abogado y educador, don Jorge Encinas Cladera, presidente de PEN Oruro, cuya trayectoria literaria es un orgullo para los orureños y bolivianos. Le escuchamos, querido Jorge Antonio. Muy buenas tardes, soy Jorge Encinas. Quiero dar un mensaje sobre la libertad de expresión. La palabra es el instrumento más grande que tiene el hombre. Instrumento que enaltece, que dice amor, que da pureza, pero a su vez también es un instrumento peligroso, puesto que puede destruir con una letra, con un punto o una coma. Sin embargo, el hombre, por el derecho natural que le corresponde, tiene ese su derecho de expresar su sentir, de plasmar lo que está pensando, y más aún en nosotros que somos escritores, cuando la palabra se vuelve nuestro instrumento y nuestra arma más grande que tenemos. La libertad de expresión deberá ser entendida como una libertad que tiene cada humano, pero una libertad que encuentra límites cuando surgen los derechos de otra persona. Seamos cautos al utilizar la palabra, porque la palabra o destruye o hace crecer, o nos da amor o nos mata. No es de derecha
no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que... Don Humberto Apaza Orozco nació en la ciudad de Oruro. Él es periodista profesional con título en Provisión Nacional, con nivel académico que obtuvo en la Universidad Católica de Bolivia. Diplomado en periodismo en la Escuela Latinoamericana de Periodismo de La Habana, Cuba, el 2001. Con ustedes, el periodista y abogado Humberto Apaza Orozco. Gracias por la invitación en Bolivia. Gracias a todos y a todas las amigas que están con nosotros. Se me ha invitado para que pueda explicar sobre la libertad de expresión. Recordad, por ejemplo, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y a la libertad de expresión. Libertad de opinión, pensar. Libertad de expresión, exponer sus ideas. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, es de investigar, y el de recibir informaciones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esta Declaración de los Derechos Humanos obviamente está en vigencia en todo el mundo, pero en algunas partes, en algunos países, se restringen las libertades primero de opinión y luego de expresión. Y eso es lo que nos preocupa, particularmente durante los últimos años que hemos tenido nosotros en Bolivia, y que como consecuencia de algunas actitudes y decisiones políticas de parte de los gobiernos, obviamente han pretendido restringir la libertad de opinión y la libertad de expresión. El informe sobre libertad de prensa realizado por Reporteros Sin Fronteras durante el 2019, Bolivia estaba en el puesto 113, dice, de 180 países analizados. 3 puestos más abajo que el año 2018, cuando estaba en el número 110. Los 2 mejores ubicados de la región en el respeto a la libertad de prensa son Uruguay en el puesto 19, Surinam 20 y Chile en el puesto 46. En este momento, el 2020, no sabemos todavía los resultados, pero seguramente vamos a tener conocimiento dentro de algunos días en qué puesto estamos en cuanto a la libertad de prensa entre los países del mundo. Reporteros Sin Frontera solía ser menos crítico con Bolivia durante los últimos años, pero ha reconocido las presiones existentes contra la libertad de prensa durante los últimos tiempos. Y decían claramente, los medios de comunicación sufren fuertes presiones para que no hagan comentarios negativos del gobierno ni del presidente Evo Morales. Por un lado, los periodistas molestos pueden ser víctimas de los periodistas molestosos pueden ser víctimas de encarnizamiento judicial, según ese informe. En Bolivia, ustedes saben, no decimos encarnizamiento judicial, sino persecución judicial. Según ese informe, el gobierno del presidente Evo Morales controlaba la información, censuraba y hacía callar a las voces críticas del país, lo que a su vez ocasiona que los periodistas se autocensuren. La libertad de prensa en Bolivia está garantizada desde la Constitución Política del Estado. La Constitución es muy clara al respecto y vale la pena recordar algunos artículos que son propiamente de nuestra Constitución. El artículo 21, por ejemplo, de la Constitución dice que todos los bolivianos tenemos el derecho a la libertad de pensamiento, pensar, analizar, a la libertad de reunión, reunirnos en cualquier parte y asociarnos, a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, como en este caso estamos participando en Zoom, de forma oral, dice, oral, exponer en las reuniones nuestras ideas, en forma escrita, escribir, o visualmente, ¿no?, a través de los medios de comunicación televisiva. Ahora,
expresar también posiciones individuales o colectivas. El artículo 21 es mucho más profundo en uno de sus párrafos que dice que los bolivianos tenemos el derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva. Y el artículo 106, a propósito de los medios de comunicación, dice: el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Y en el parágrafo 2 dice: garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. Es decir, cuando un periodista se equivoca en alguna publicación o emite comentarios ajenos a la realidad, está obligado también a la rectificación de esa información, y en último caso, si no se efectúa la rectificación, puede ser sometido no solamente a un proceso por delitos de imprenta, sino también a procesos de carácter penal. El artículo 107 advierte: la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Veracidad: exponer la verdad, explicar la verdad que uno ha encontrado en los documentos, la verdad que uno ha recibido como declaración informativa de parte de los ciudadanos, la verdad que uno quiere saber a través de los medios de comunicación, y la verdad que deben exponer los mandatarios, los ministros, los funcionarios públicos, los servidores públicos, como se denomina ahora. Pero también esa información debe ser responsable, verificable, es decir, tiene que ser comprobable, para que de esa forma el periodismo y la ciudadanía en general pueda recibir información tal como ha sucedido de acuerdo a los hechos. Y para eso, generalmente siempre nosotros lo que exigimos es precisar los datos que uno ha obtenido para publicarlas en forma oportuna en cualquier medio de comunicación. En realidad, eso es lo que he preparado para que empecemos esta conversación, que es muy importante, y gracias a PEN Bolivia. Amor a la preciosa inmaculada, que mil veces violada, señora libertad. A continuación vamos a escuchar y conocer también a otro periodista destacado del país. Él es Wilson García Mérida. Fundamentalmente él es nuestro orientador en PEN Cochabamba, porque es el miembro de esta institución, de esta filial. Él es cochabambino, naturalmente. Es periodista con especialidad en investigación periodística e historia oral. Es autor de una tesis acerca de la autonomía informativa como práctica ética del periodismo frente al poder. Actualmente dirige el periódico Sol de Pando en la región amazónica de Bolivia. Fue jefe de redacción del diario Los Tiempos de Cochabamba desde 1988 al año 2000. Dirige el servicio informativo Datos y Análisis desde 1991. Entre varios otros, publicó los libros Un siglo en Cochabamba, el año 1996, e Historia del Milagro en 2001, es Premio Nacional de Periodismo Digital, el año 2014 ha ganado este premio, conferido por la Asociación de Periodistas de La Paz. Mejor Trabajo de Investigación Periodística, el 2013, Medalla en Mérito a la Defensa de los Intereses Públicos de la Asociación de Periodistas La Paz, el año 1992, y condecoración al Mérito Juvenil por el Gobierno Municipal de Cochabamba, el año 1990. Está afiliado a la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Es miembro de PEN Cochabamba. Con ustedes, el periodista Wilson García Mérida. Gracias, Milena. ¿Se me escucha, no? Sí. Sí, perfectamente. Bien, muchas gracias por la invitación. Es un enorme honor compartir este conversatorio con todos ustedes.
Cuando hablamos de la libertad de expresión como derecho humano fundamental, estamos ingresando a un campo temático amplio, diverso y muy complejo. Un derecho humano fundamental como es la libertad de expresión abarca el ejercicio de ese derecho en todos los ámbitos de la vida, tanto en la esfera privada como en el ámbito público. En la esfera privada, por ejemplo, la familia, donde la primera batalla por nuestra libertad de expresión la hemos librado todos nosotros, siendo niños, cuando los adultos, generalmente nuestros padres, nos hacían callar por nuestras inocentes impertinencias. Habida cuenta, entre comillas, de que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. A veces hacíamos quedar mal a nuestros papás diciendo lo que no se debía decir, ejerciendo nuestra libertad de expresión. Y en la esfera pública, donde la libertad de expresión es sobre todo un factor de conflicto permanente entre el individuo y el Estado, es decir, entre la sociedad civil y la sociedad política. Son dos dimensiones que hay que considerar. Tanto en la esfera privada como en la pública, la dicotomía se tensiona en torno a la libertad de expresión, que es una contradicción entre el ser libre y la autoridad ejerciendo su poder. Así, en la vida privada, la autoridad del padre haciéndonos callar en nuestra infancia, o en la vida pública, la autoridad del Estado imponiéndonos regulaciones al ejercicio de esta libertad que nos hace ciudadanos. En otras palabras, es la libertad versus el poder. Dicho esto, vamos a intentar un diagnóstico aproximado sobre la dimensión histórica de la libertad de expresión en nuestro país. En los procesos históricos de Bolivia, como en todas las sociedades republicanas, la libertad de expresión es una categoría política inherente a la construcción de una cultura de convivencia democrática, de identidad nacional y de opinión pública. Culturalmente hablando, la palabra expresión, entre comillas, implica la existencia de un ser colectivo, de un ser nacional, donde se operan las contradicciones étnicas y clasistas propias de nuestra sociedad. Por ejemplo, recuerdo episodios en la historia de Cochabamba en los albores del siglo XX, que se constata en mi libro Mirando la Taquiña, cuando las autoridades municipales prohibían el ingreso a la plaza principal durante las fiestas del carnaval de comparsas indígenas y del artesanado suburbano, en una política señorial discriminatoria que restringía la exhibición de expresiones artísticas populares en el centro de nuestra urbe. También se prohibieron la instalación de chicherías en 10 cuadras alrededor de la Plaza 14 de septiembre, imponiendo el predominio del consumo de la cerveza como un elixir civilizatorio. Estas son formas de restringir las libertades de expresión cultural que tiene la sociedad civil en su conjunto como identidad cultural. Pero también hay que considerar la libertad de expresión como el hilo que teje el vasto entramado de la opinión pública, entendiendo que la calidad de la opinión pública depende de la calidad educativa e informativa de la población. Y de ello mismo depende la calidad de la democracia. Una opinión pública castrada en su potencial cultural, una opinión pública desinformada o mal informada, se expresará en una democracia frágil y susceptible de ser transversalizada y atacada por el autoritarismo retrógrado y la corrupción en la gestión pública, un mal endémico de nuestros tiempos. En esa dimensión política de la libertad de expresión, que es a la que nos corresponde a los periodistas asentar nuestro rol, en esa dimensión, es entonces cuando la libertad de expresión se vuelve hermana melliza de la libertad de prensa, y entre ambas libertades se gestarán e instituirán muchas otras libertades y derechos, como el derecho a la libre información, a opinar libremente y acceder a la información. La historia de Bolivia nos enseña que el poder político, es decir, la sociedad política, por su propia naturaleza compulsiva y codiciosa, encuentra en la libertad de expresión y en la libertad de prensa factores adversos. El poder de la política y el poder de la explotación capitalista no soportan la libre expresión, no toleran la libre información, porque ambas libertades restringen la discrecionalidad con que los poderosos en la cúspide del Estado y del sistema económico atentan contra la dignidad humana. Esto muestra que el rol de la prensa y de la libre expresión es un rol armonizador entre la sociedad política y la civil.
a mayor sociedad civil, es decir, a mayor información, mayor libertad de expresión y menor sociedad política, menor compulsión del poder, mejor será la democracia. Y es a partir de esta confrontación que la libertad de expresión y la libertad de prensa, como factores constructores de la opinión pública, de una opinión pública para la democracia, deben romper las barreras de la dimensión cultural y de la dimensión política para desarrollarse en la dimensión ética. Y en la dimensión ética de esta confrontación entre libertades y poderes, emerge una nueva dicotomía, esa contradicción eterna entre la verdad y la mentira. Cuenta una leyenda antigua, creo que es una leyenda judía, no estoy seguro, pero es una bella leyenda, muy famosa, que un día la verdad se encontró con la mentira en las orillas de un lago. La mentira convenció a la verdad bañarse juntas en el lago. Ambas se desnudaron, se metieron en el agua para nadar. De pronto la mentira salió del lago, se puso las ropas de la verdad y se fue. O sea, la mentira se vistió con las ropas de la verdad y escapó. La verdad, por su parte, quedó desnuda, no era capaz de ponerse las ropas de la mentira y entonces se vio obligada a andar así como estaba, desnuda, ante el escándalo y el repudio de todos. Desde entonces, especialmente los poderosos, prefieren aceptar a la mentira disfrazada de verdad y cierran los ojos cuando se les presenta la verdad al desnudo. En esta sabia parábola se sintetiza la lógica del poder, la rutina en la sociedad política, esa cultura de la demagogia y del engaño, de la palabra corrompida, donde la mentira se impone luciendo las hilachas de una verdad despojada de su ropaje. Por eso es que el poder busca controlar la información para que la verdad desnuda no salga a luz. Por eso los poderosos de turno, gobernantes, caudillos o patrones, dicen una cosa en el llano y hacen otra cuando alcanzan la cúspide del poder, de la fama y de la riqueza. En este escenario, ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa, en el caso nuestro, es un duro batallar para hacer que la libertad reine con toda su desnudez y transparencia. En ese afán, hablando ya como periodista, considero que quienes tenemos el oficio de ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho colectivo, el derecho a un acceso irrestricto a la información, a esa verdad desnuda, tenemos deberes de tipo ético y moral sin los cuales no podríamos ser portadores de aquellas libertades y de aquellos derechos. Es decir, para los trabajadores de la verdad, que somos los periodistas, la honestidad a toda prueba y la autocrítica permanente son valores que marcarán nuestras vidas muchas veces dramáticamente e incluso de modo trágico. Esta reflexión me lleva a un interrogante. ¿Estamos realmente los periodistas bolivianos, así como los escritores, poetas, intelectuales y artistas en general, capacitados y formados para ejercer nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de prensa, con la suficiente honestidad y autocrítica para dignificar la verdad en su irremediable desnudez? En Bolivia, por ejemplo, está vigente una ley de imprenta que muchos periodistas desconocen, ignorando que según esa ley, nuestro rol como constructores de la opinión pública delimita nuestra función al ámbito de los intereses públicos, como fiscalizadores de la opinión pública, y de ninguna manera nos erige como jueces de la vida privada de nadie. Me voy a detener en este punto, esperando haber contribuido a una reflexión fructífera en este conversatorio. Señora Libertad, su vida suele pasar entre barrotes y fe. Libertad, libertad, palabra que extiende sus alas sin límites. Y precisamente Edmundo Torrejón, poeta y narrador de la bella tierra de la sonrisa, la Churatarija, hace alusión a la libertad como una realización humana en la vida a través de su poema Tertulia a tu blasón. Edmundo Torrejón es médico de profesión, pero ante todo destaca en el campo de las letras, cuya trascendencia va más allá de las fronteras. Edmundo, escuchamos su poema. Convencido como Edmundo Torrejón Jurado de que no hay don más preciado que el de la libertad para el hombre.
De ahí que con este poema, que lo escribí en París hace unos cuantos años, exhorto a mi hijo y a través de mi hijo, por intermedio de él, a ser ante todo libre. Se intitula Tertulia a tu blasón y dice así: Hijo, cuando al orbe eche a andar tu cauce y zarpes de este oasis, espigones de espíritu y de fuego, vehemente raciocinio que esculpí en tu sino, sé ante todo libre. Ignora todo código que pretenda anclarte a la pequeñez de nadie. Encuentra un gentil en el río sutil de las desesperanzas, la aurora de tu paz y siempre tus verdades. El temple de la roca es inmortal hasta que el hombre genio modela sus estirpes. Objeta siempre el cauce de los discretos pasos y la ineptitud eterna de los susurros cautos. Esgrime las palabras con la cruz de frente, el dogma y el ritual son solo circunstancias, la arena del océano. Encuentra tu solaz sobre el pupitre del profundo quehacer de los sentidos y heredarás un tiempo de cobijar banderas. Registra el agrio cálculo recordando siempre que a pesar del axioma, teorema del sofisma, habrá perpetuo trigo espigando sus dones y habrá niños bebiendo la eternidad de un pecho. Y cuando el sordo pan se transmigre en misterio para las muchedumbres, y para algunos sea tal vez un simple acaso superficial y absurdo, agradece, varón, por ser un convidado en la rústica mesa de los desamparados. Habita el hombre artífice mansiones sin frontera, agreste sucesión de signos interiores, y tu siembra traerá el fruto sempiterno de la palabra plena. Cuando el tarot del triunfo pretende interrogarte, pesca la cábala en tus redes y sentirás la Biblia de laborar sencillo. Huye de los límites absurdos, insaciables. Tal vez fue el pecado capital del hombre poner límite a su pan y a sus alforjas. Atrapa los designios en las áreas del viento, que nunca es igual ni siquiera a sí mismo, ni marca el mismo día en ningún calendario. Y cuando el tiempo sea apenas un arpegio de vientres en potencia, reclama de las vides la vida, el canto frágil, el paso sustancial, la alianza de los brazos. Aclama el silabario de la letra estricta y estalla tu crucial envergadura en el mar de algún canto que justifique al hombre. Y cuando al final del tiempo encuentres el grial, la vera del ideal, ninguna melodía habrá de sofrenar tus voces interiores. Su vida suele pasar entre barrotes y fe, entre sueños, entre fieras, por pensar distinto a él. Y hablando del celador, vamos a dar paso ahora y vamos a presentar al señor Eddie Condoro Chuquiruna. Él es peruano de nacimiento, es abogado, analista y versado en relaciones públicas y relaciones internacionales. Desde el mes de mayo del 2019 se desempeña como cónsul honorario de la República de Perú en Sucre, Bolivia. Tiene la palabra, señor Condoro.
Les agradezco, estoy contento de ser parte de este espacio de diálogo. Y más que dar definiciones o a lo mejor referencias que hacen al derecho interno o al derecho internacional en materia de derechos humanos, en específico sobre el acceso a la información, libertad de expresión, libertad de prensa, yo quisiera narrarles mi experiencia de vida. Casi toda mi vida he trabajado en organismos no gubernamentales, concreto, Comisión Andina de Juristas. Se han desarrollado una serie de acciones tendientes a la difusión de derechos, entre ellos el de la libertad de expresión. Se ha tenido ámbitos suficientes a través de cada uno de los productos, de las investigaciones, de los diagnósticos que se han generado en el marco de estas iniciativas, todas o la mayoría vinculadas a los derechos humanos, aportes, recomendaciones a los estados. Pero cuando ya me tocó dar un paso al costado y tomar rumbo propio, me di cuenta que habían cosas que, si bien es cierto, las recomendábamos, las planteábamos desde un paraguas institucional, se podía hacer mucho más desde los ámbitos individuales, personales. Y es en ese contexto en el que decido, ya viviendo en Bolivia, no solo vincularme con medios de comunicación en mi país, más allá de Lima, porque Lima es un espacio cerrado y en unos instantes daré una pincelada a cómo está la situación de la libertad de expresión, la persecución, los crímenes contra periodistas en mi país. Pero esa primera aproximación con medios del interior me permitió encontrar un horizonte para materializar ese derecho que creo nos hace falta a todos y a todas ejercerlo con permanencia, con persistencia. Porque quienes hemos tenido esta experiencia, y en realidad es un espacio abierto para todos, sobre todo cuando hay un conocimiento específico sobre alguna materia, producto de estudios, tenemos una profesión, tenemos una licenciatura, hay ámbitos en los cuales se puede aportar en esa perspectiva de opinión, de reflexión, de propuesta y también de interpelación a las formas de ejercicio del poder. Aquí hago un paréntesis para referirme a lo que a lo mejor convoca más este espacio de diálogo. Y para no invadir ámbitos territoriales y respetar la soberanía de nuestros países, me voy a referir a qué está ocurriendo con la libertad de expresión y cómo los que hacen tienen labor o función social de informar. Tenemos un marco jurídico constitucional que emerge de la Constitución del 93 y un desarrollo constitucional importante en mi país. Y la mayoría de leyes de desarrollo constitucional abordan el acceso a la información pública, un trabajo articulado del Estado que debería permitir no solo desarrollar un proceso inclusivo donde la relación población-Estado hace de la gobernabilidad democrática una situación que permite avanzar. Hasta ahí, interesante. Pero la realidad es otra. No hay presidente alguno, excepto el que ya no está con nosotros, pasó a mejor vida, don Valentín Paniagua Corazao, que fue presidente de transición. Él estuvo un poquito más de un año cuando Fujimori huye al Japón y renuncia a través de una carta fax. Es el único que realmente dejó seña de lo que significa un ejercicio del poder basado en principios, en valores, pero sobre todo credenciales, prácticas
de esos principios y valores democráticos, porque el resto de presidentes, como saben, y es noticia mundial, están siendo objeto de procesos judiciales, debidos procesos, lo subrayo, que los tienen en estrado judicial. La mayoría de ellos han estado con reclusión, detención preventiva, y lo más probable, porque son procesos complejos, si no todos, la mayoría de ellos van a terminar en prisión. Señalo esto porque hay un elemento que está afectando tremendamente la libertad de expresión en su materialización en nuestros países. Y es el caso Odebrecht y otros que se han ido dando, pero con menos impacto en el curso de los procesos que se tiene, que nos ha puesto en cuestionamiento, que nos tiene en una situación donde todo parece irreal, porque la libertad de expresión en su ejercicio está condicionada a quién está en el gobierno, porque hay una relación de dependencia que se ha ido construyendo con el papel, el rol que tiene el Estado de contar con servicios de comunicación, de información, que los vincula a los medios de comunicación, y donde esa necesidad de independencia que deben, así como los jueces y los fiscales, preservar, cultivar, y cuando se informa hacerlo basado en, sobre todo, elementos que hacen a la ética por parte de los comunicadores, se ha ido perdiendo. Es penoso ver que muchos que están en la línea de construcción de masa crítica, en todo caso en su momento se los veía así, muchos que están en la palestra, que tienen la oportunidad de presentar los programas matutinos, vespertinos o de fin de semana, tienen una abierta defensa al ejercicio abusivo del poder, a la concentración de poder, que hasta antes de el inicio de funciones del sistema de justicia anticorrupción, que es una pequeña isla dentro del sistema de justicia en mi país, y que se aprecia con mucha facilidad en esa línea, de que hay un divorcio entre libertad de expresión e independencia judicial, porque mientras por un lado estos jueces y fiscales del subsistema de justicia anticorrupción se esfuerzan por devolverle a los peruanos, a las peruanas, la confianza en sus instituciones, en la política, en la democracia, hay quienes desde la libertad de expresión se encargan de no solo exponerlos en negativo ante el público, para decirlo de algún modo, desprestigiarlos, incluso tocar aspectos tan sensibles como la familia. Pero ¿qué muestran? Muestran los extremos en los que estamos en nuestros países cuando se tiene una aproximación, cuando nos acercamos a esta realidad de el estado de la libertad de expresión. Y en todo este marco que estoy señalando, pueden ver ustedes de que en el Perú también se persigue, también hay desapariciones, hay amenazas. Resumo lo expresado, de que la libertad de expresión no es patrimonio de los que han seguido comunicación integral o como ciencias de la comunicación. Cualquier persona que quiere dejar huella, que quiere trazar senda, que quiere aportar para la construcción de sociedades más justas, sociedades equitativas, lo puede hacer. Es bueno mirar la situación de la libertad de expresión en sus planos diversos, pero también hay que, sobre todo, visibilizar las afectaciones que ésta genera cuando esta libertad de expresión es puesta al servicio de los que manipulan, de los que persiguen.
de los que tienen vocación por la perpetuidad en el poder, de los que se han acostumbrado a vivir en corrupción y bajo el manto perpetuo de la impunidad. Con estas reflexiones les agradezco por la invitación y confío sigan bien. No es de derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que Entonces vamos a pasar ahora, antes de cerrar el evento, a darles la palabra a ustedes para que hagan preguntas a alguno de los panelistas. Tienen la palabra los participantes, pueden hacer sus preguntas. Miriam Sauter. Me voy a referir a un filósofo francés que decía, los periodistas son como las boutiques. Hay muchos venenos y pocos remedios. Esa frase a mí me sorprendió, pero ingresando en la cuestión filosófica, se está convirtiendo en eso el periodismo. Para mí, el periodista es un hombre de la sociedad respetable, porque es el orientador de la sociedad, no solamente el informador. Pero ¿qué está pasando ahora? Están haciendo solamente de reporteros, de pasar la noticia, como nos ha mostrado la grabadora, no sé cuál de los participantes, ¿no? Entonces, impersonal. Ahora, el periodista para ser libre, no tiene que estar sujeto a ningún grupo, digamos, que lo tenga preso, para que las ideas de él no sean libres, sino sean interesadas del que le da un sueldo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos estamos llegando a eso. Aquí están periodistas con un currículum que nos tienen una carrera envidiable, no son de ayer, son con una experiencia que han subido, han escalonado, no han trepado. Entonces son con estudios, yo los felicito. Pero ¿qué está haciendo en la práctica? Vuelvo a reiterar, yo estoy hablando como opinión pública. Necesitamos orientadores y es una función principal del periodista. Entonces, volvamos a la teoría de antes, pero con la práctica de hoy. En la práctica de hoy, los gobiernos, porque tengo que referirme a eso, no podemos evitar sacar la política de este tema. Cuando son gobiernos dictatoriales, sí, amarran la prensa, les ponen bozal. Y si alguien de los periodistas quiere decir su palabra con esa ética de su formación personal, profesional, entonces tiene que estar con el bozal o tiene que estar con esposas. Entonces, el mundo del periodista es bien difícil en estos tiempos. Yo admiro al periodista que hace un comentario así, recto, con valores, que a la opinión pública nos orientan, no nos desorientan. Pero es difícil a veces estando en la práctica en estos tiempos, pero yo felicito a los dos periodistas de carrera que han estado presentes acá. Sigan adelante, di tu verdad y rómpete, es la otra expresión que podemos dejarles en este conversatorio. Por favor, activen para responder. Don Humberto Apaza. A ver, Miriam dice, ¿qué están haciendo en la práctica los periodistas? Depende de cómo actúe también el gobierno. Si el gobierno respetaría las libertades ciudadanas, respetaría la libertad de expresión, la libertad de prensa, y no sea como en el gobierno de Evo Morales, obviamente vamos a tener una sociedad que luche por las libertades y la justicia social en nuestro país. Pero si va a ser lo contrario, los periodistas van a
empezar a reaccionar como quiera frente a esa nueva realidad. Todo depende también del asunto de carácter político. Hay tantos periodistas que han sido marginados durante esos 14 años de los medios de comunicación. Lamentablemente, esos periodistas están en este momento sobreviviendo. Están trabajando, sí, haciendo el esfuerzo, sí, de enfrentarse frente al poder. Pero hay otros compañeros periodistas que simplemente se dedican a cumplir las obligaciones en los medios de comunicación y ahí termina su trabajo. Porque a veces los mismos propietarios de medios de comunicación no permiten que se emitan juicios de valor sobre todo lo que está pasando en nuestro país. Entonces, hoy estaba leyendo en las redes sociales, particularmente en el Facebook, una frase que me ha llamado la atención, por ejemplo. Dice, yo quisiera que en Bolivia haya periodistas como Fernando del Rincón que digan a los ministros, al presidente, a cualquier persona, todo lo que tienen que decir. Pero realmente, a veces en nuestro país es difícil luchar frente a este sistema, particularmente cuando hay un gobierno que con dinero compra medios de comunicación, con dinero compra periodistas, compra conciencias, pero esencialmente con dinero compra a los gerentes, dueños de medios de comunicación. Muchas gracias, señora Pasa, al evento. Vamos a dar ahora la palabra a Elena Novillo. Por favor, Elena. Ya, muchísimas gracias. Quiero felicitar a todos los panelistas. Realmente hemos tenido momentos de reflexión para poder ver qué es lo que está pasando con nuestra palabra. Quiero lanzarles un pensamiento de un gran periodista internacional que dice, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Entonces yo quisiera, por favor, que un poquito analicen los panelistas, ¿no? Y podamos reflexionar si este pensamiento realmente es real, se adecua a la realidad actual. Muy bien, gracias, Roselena. Pasamos la pregunta a los periodistas, a los panelistas en sí. ¿Tienen la palabra para responder? Wilson. Bien, es importante esa frase que menciona Roselena, porque tiene que objetivizarse en la realidad nacional, ¿no? Acuérdense, hace un poco tiempo, un colega mío hizo una transmisión en vivo de cómo había muerto un ciudadano del coronavirus. Hizo una transmisión en vivo y directo del momento que aquel ciudadano había fallecido en las puertas de un hospital, como cientos de ciudadanos en el país, ¿no? El problema del colapso sanitario, el problema de la falta de respiradores, los bloqueos, etcétera, etcétera. Y han habido muchos casos de compatriotas bolivianos que han fallecido inclusive en las vías públicas en los momentos más agudos de la pandemia. Y se le ocurre a este colega transmitir en vivo e en directo esa tragedia, cosa que obviamente causó una indignación nacional, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo muchos periodistas, por eso yo había concluido mi ponencia cuestionando en qué medida los periodistas podemos sentirnos víctimas cuando somos perseguidos por el poder a título de defender la libertad de expresión. ¿O en qué medida los periodistas también somos causantes de nuestros propios dramas con nuestras inconductas, con nuestra falta de ética y con esa visión mercantilista que muy bien ha anotado Rosita, ¿no? Y evidentemente hay esa tendencia que tiene mucho que ver también con la crisis del modelo económico, la crisis del neoliberalismo, etcétera, etcétera, porque da la casualidad que estos medios de comunicación, que supuestamente son medios mercantilistas, terriblemente capitalistas, que venden su pluma o venden su micrófono al mejor postor, que normalmente es el partido que está en el gobierno, el grupo que está en el gobierno, justamente este tipo de periodismo se da en un proceso que supuestamente es revolucionario. Bajo el gobierno
anterior, bajo el gobierno del presidente Evo Morales, ¿no es cierto? De hecho, la gestión del presidente Evo Morales, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la sociedad civil, entendiendo la sociedad civil como una fuente de renovación ética y moral del conjunto de las estructuras sociales y estatales, la sociedad civil es eso, es la reserva moral de la colectividad, ¿no? Y por tanto, una sociedad civil mal informada es una sociedad civil que no va a generar renovación ética, ¿no? Y se supone que si estábamos en un proceso revolucionario, no solamente los ciudadanos, sino sobre todo los periodistas, deberíamos tener una conducta ética, una conducta que priorice la honestidad y que priorice sobre todo el respeto a la verdad y la transparencia, pero da justamente en un proceso, entre comillas, de cambio, ¿no es cierto?, donde sucede lo peor, lo más reaccionario, son actitudes fascistas, ¿no? Por ejemplo, el caso de este colega que utiliza semejante drama humano para ganar rating, porque el rating factura muy bien, ¿no es cierto? Gracias, Wilson. Ha dado muy reducido nuestro tiempo para hablar de un tema tan complejo, tan difícil, tan vasto. Y me doy cuenta ahora que los periodistas realmente, os digo, ser periodista no es una profesión fácil. No es nada sencillo ser en estos tiempos y en cualquier tiempo, yo pienso, ser periodista, porque siempre está expuesto, si dice la verdad, pues a ser censurado. Y si es tibio y no dice nada, de ser un mediocre también, que no tiene ética, en fin, que se ha vendido. Bueno, todos los adjetivos siempre se les ha indilgado a los periodistas de una u otra manera. Vamos a sugerir a la presidenta de PEN Bolivia que quizás haga una segunda parte para poder tratar este punto y llegar a conclusiones que realmente beneficien a la institución por una parte y mostremos también a PEN Internacional que Bolivia está trabajando en este objetivo que es tan importante, ¿no? Y que debemos continuar. La clausura está a cargo de otra miembro del PEN Chuquisaca, Maricruz Alvarado, por favor. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí. Agradecemos infinitamente a todos los participantes. En primer lugar, a Humberto Apaza, a Wilson García, Edmundo Torrejón, que aunque no hemos podido escuchar el homenaje que se hizo a Luis Espinal, que también era un punto importante, ¿no?, para este acto, para este evento, hablar o referirnos en homenaje a Todos Santos, a aquellos periodistas, escritores que por decir su palabra finalmente han dejado de existir. Entonces, realmente, en otro momento será que escuchemos a Humberto Torrejón, lo que él pueda decirnos de Luis Espinal, que es un ícono para la prensa boliviana y para todos los que es el grito de libertad de palabra de todo ser que desea decir lo que realmente siente, ¿no? Él, Luis Espinal, y todos los demás periodistas y escritores que han fallecido por decir lo que pensaban, tienen que tener la seguridad, ¿no?, aunque hay los que han fallecido, pero el homenaje, que realmente el poder de la palabra es enorme. Y como homenaje a ellos, pues quienes aún todavía tenemos vida, tenemos que decir nuestra palabra, tenemos que hacer conocer lo que pensamos. Pensamiento y lenguaje, la palabra es lenguaje, tienen una íntima relación, de modo que tenemos muchísimo por decir. Gracias nuevamente entonces a Edmundo Torrejón, gracias a Carlos Sebastián Puebla, que yo sé que tuvo la mejor intención y pues sucedió lo que ya sabemos. A Eddie Cóndor también se le agradece, que él siendo un periodista o un abogado de fuera, él vino a expresar algunas experiencias personales, lo cual agradecemos infinitamente, repito, todo esto nos enriquece y efectivamente necesitamos un otro momento para continuar hablando de esto y para que esto realmente sea un conversatorio, para que podamos intercambiar ideas, ¿no? Tanto los expositores como quienes están participando de este evento, necesitamos otro espacio. Entonces ya el PEN Chuquisaca se encargará de organizar en otro momento, bueno, llamemos la segunda parte de este importante acto, ¿no? Y muchas gracias a todos ustedes y ha sido realmente un gusto que
el PEN Nacional, o la directiva del PEN Nacional, haya organizado este acto que decimos continuará. Muchísimas gracias y buenas noches. Libertad, libertad, palabra prohibida. Buenas noches a todos ustedes. Y mil veces llorará, señora libertad, señora libertad.